¿Qué ¿Cómo tal, está? David? Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en este estudio. David Hernández San Juan es nahua de la Huasteca hidalguense, sociólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, especialista y maestro en desarrollo rural y doctor en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su práctica profesional ha estado ligada al acompañamiento de proyectos y procesos de organización campesina y juvenil indígena y el seguimiento a programas de fortalecimiento de las prácticas culturales comunitarias. Y bueno, entrando al tema, durante esta administración se llevaron a cabo 4 programas pilares en materia educativa, que son la dignificación del magisterio, con la basificación de docentes, la sustitución de los grados por fases de conocimiento, la transformación de los contenidos educativos y nuevas pedagogías acordes a una educación que se ha llamado humanista. ¿Cuál es su balance de esta política educativa durante este sexenio, David? Bien, como usted ya ha señalado estos 4 ejes que plantea, creo que sería muy injusto, hacer un balance, a quemarropa, decir que todo estuvo mal, ¿no? Creo que, uno de los logros, ¿no?, que tiene esta administración es justamente poner sobre la mesa la intención, ¿no? Y también la propuesta seria de hacer una pedagogía crítica, ¿no? En lugar de una pedagogía enciclopédica que había caracterizado el sistema educativo nacional, ¿no? Que estuvo vigente por más de 100 años al menos, ¿no? Y esta administración pone sobre la mesa esta nueva propuesta, lo cual creo que es loable, ¿no? Y sobre eso podríamos plantear como los balances. Por ejemplo, se llevaron a cabo reformas constitucionales, ¿no? Que apuntan a transversalizar eh, los ejes, ¿no? Los ejes críticos, por ejemplo, la interculturalidad, equidad de género, educación inclusiva, ¿no? Educación territorializada. Y sobre esto podríamos mencionar que tanto educación básica como educación superior tienen algunas cosas que rescatar, en donde nosotros podríamos decir que hay un cierto avance, ¿no? Hay un avance en el mismo momento en que se plantea una educación distinta, ¿no? Por ejemplo, esta idea o esta propuesta de educación, tanto básica hasta superior, que reconozca, por ejemplo, que la sociedad mexicana se funda en una fractura, ¿no?, histórica que tiene que ver con una sociedad clasista, racista, jerárquica, ¿no?, patriarcal. Eso es un gran avance, ¿no? Y sobre eso, por ejemplo, plantear los contenidos educativos en básica a través de proyectos comunitarios, ¿no? Creo que es un gran avance, pero por supuesto que quedan varias cosas en el tintero. Por ejemplo, podríamos decir que los 6 años de administración que tuvo este gobierno, realmente efectivos fueron alrededor de 3 años, si contamos que la pandemia fue una suspensión, ¿no?, en todos los aspectos. Y entonces creo que en 3 años hay muchas cosas que podríamos rescatar, ¿no? Sería como el primer comentario que podríamos plantear, porque además sobre esto sí podríamos plantear como algunas críticas constructivas, por supuesto, ¿no?, que tiene que ver con los procesos de seguimiento que podríamos generar desde las propias comunidades, las escuelas, ¿no? Y que Sí, son de carácter distinto, ¿no? Cuando se trata de 3 niveles educativos distintos, básica, media superior y superior. Entonces creo que otros 3 años o otros 3 años en forma que hubiera tenido este gobierno, creo que hubieran habido avances, ¿no?, muy significativos, pero creo que hay un buen inicio que tendríamos que dar seguimiento a reserva de lo que se plantea la nueva política educativa en este nuevo sexenio, ¿no? Y sobre todo la idea que traiga también el nuevo secretario de Educación, que es bastante cuestionado, ¿no?, de entrada. sí, ahí hay una, digamos, ahora sí, empezando por el principio, ¿cuál es la diferencia entre la anterior política educativa y cómo, podemos ver y en qué vemos esta educación humanista? ¿Cuáles podrían ser como las diferencias principales? Claro, la política educativa que caracterizó hasta
el, eh, el 15 de mayo de 2019, que la fecha quizás no sea tan relevante, pero esa fue la fecha en donde se hizo el decreto de la reforma constitucional del artículo tercero, pues se caracterizaba antes, ¿no? Primero por ser una educación homogenizante, ¿no? Que trata de igual forma a todos los sectores de la sociedad mexicana de entrada, ¿no? Tenía tintes de monocultura al decir que incluso desde los libros está plantearon contenidos ¿no? Que hacen referencia, por ejemplo, a una aspiración de ser una sociedad moderna, ¿no? Como la europea, como cualquier país europeo, pero sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, de entrada no reconocía la diversidad cultural y si la reconocía, lo trataba de asimilar, ¿no? O sea, trataba de generar un proceso de homogenización de la sociedad, lo cual es imposible, ¿no? De ahí, por ejemplo, la CENTE, ¿no? La coordinadora, eh, este, como un fuerte sector del magisterio, desde los 80 plantearon su desacuerdo porque la educación eh, no funciona, la educación bajo ese esquema no resulta pertinente para las comunidades, ¿no? Entonces, una de las características de esta nueva propuesta es que posibilita nuevas formas de aprendizaje, pero sobre todo nuevos espacios de aprendizaje, ¿no? En donde la escuela se desborda, porque ahora la escuela también es la casa, la familia, la comunidad. Entonces, esa es una de las grandes características que tiene este proyecto educativo, pero sobre todo que también pone sobre la mesa, perdón, este horizonte ¿no? Político, yo diría, de construir una conciencia no nacional, sino una conciencia de los ciudadanos, ¿no? De poner sobre la mesa, por ejemplo, problemáticas estructurales como la violencia, ¿no? El racismo, el clasismo. Eh, y creo que el permitir que los docentes y también que las comunidades aporten a la construcción de este modelo educativo son las grandes características ¿no? que tiene este proyecto. Habríamos que ver cómo se desarrolla ¿no? en el sexenio posterior. Claro, y justamente eso, ¿cuáles podríamos hablar, hablando de este gran avance, pero cuáles podríamos hablar que serían los pendientes que y los pendientes y hasta ahí le dejamos porque luego sigue quién será el nuevo secretario? Claro, de los grandes pendientes que quedan, ¿no? Y que creo que eh, no estaríamos en un momento de alarmarnos, de decir que esto ya se fue por la borda. Pero lo que sí queda como grandes pendientes, y ahora esperemos que tengamos 6 años en forma, ¿no? En donde la política educativa pueda desplegarse en su totalidad, pero uno de ellos tiene que ver con hacer efectivo, ¿no? El proceso de formación continua que es necesario para que se entienda este nuevo modelo educativo, ¿no? Porque se planteó como proyecto con la digamos, con la seriedad debida, ¿no? Ahí estuvieron participando grandes pedagogos, ¿no? A nivel nacional, Díaz Barriga, por ejemplo, Ana Laura Gallardo, y entre otros investigadores de primer nivel, además de las consultas que se hicieron en cada estado. Eh, pero eso tendría que verse reforzado y sobre todo plantear un proceso de formación continua para que los docentes internalicen esa nueva metodología, ¿no? Que la educación ya no se entiende ahora como un proceso de transmisión de conocimiento de una generación a otra, sino que la educación se entiende ahora como un método para la comprensión de la vida, ¿no? En donde el estudiante desde primaria aprende a partir de lo que le hace sentido en su comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la casa, la calle, la comunidad, el río, el cerro, se vuelven espacios pedagógicos donde el estudiante empieza a aprender matemáticas, historia, geografía y todo demás, ¿no? Pero eso es necesario que los docentes internalicen esta nueva metodología entonces, uno de los retos es justamente que la SEP genere procesos de formación continua
¿no? Y que además las escuelas, las zonas escolares, los sectores, ¿no? Las secciones del CENTE y de la CENTE también, hagan efectivo, ¿no? Las reuniones que hacen los viernes, que le llaman CETES, ¿no? Que son consejos técnicos, en donde ellos hagan balances, ¿no? Hagan evaluaciones periódicas sobre cómo se está aplicando este modelo educativo, qué les ha resultado, qué hay que reajustar, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes pendientes, que la SEP propicie procesos de reflexión, ¿no? Y de formación permanente, pero sobre todo también propicie espacios de ajuste, ¿no? Que la SEP no vuelva a clausurar otra vez este proyecto. Con clausurar me refiero a que tienda dar por terminado un proyecto que tiene que estar en permanente construcción, ¿no? Que no estandarice, por ejemplo. Ahí hay un gran hueco entre educación básica, en secundarias, por ejemplo. Se plantea una reformulación del modelo educativo, ¿no? Muy parecido a básica, pero la gran diferencia es que en secundarias, por ejemplo, sí se plantea un modelo estandarizado para todo el país, ¿no? Entonces, justamente el reto es no clausurar este proceso de reflexión, ¿no? Que es permanente, no clausurar la participación de las comunidades. Sería un error, ¿no? Que se cerrara otra vez a una estructura, ¿no? Jerárquica de arriba para abajo, pero sobre todo también sería un error, ¿no? Que no se escuche, por ejemplo, a las experiencias de educación comunal que las hay, ¿no? Otra cosa que es muy importante plantear y poner sobre la mesa es que este modelo educativo realmente recoge, ¿no? Por ejemplo, los principios metodológicos que caracterizan las escuelas activas, que en años anteriores solo estaba, ¿no? Destinado a las élites, a las clases medias, en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Madrid en Ciudad de México, y otros colegios a lo largo del país. Entonces, este modelo educativo recoge estos principios, ¿no? Metodológicos de aprender haciendo, aprender viviendo, pues, ¿no? Y entonces lo pone al alcance de todas las comunidades, de todos los sectores. Entonces, sí es un principio democratizador. Y entonces, para seguir con ese espíritu democratizador, tendría, ¿no? Seguir propiciando estos grandes diálogos con estos sectores críticos, ¿no? Del magisterio, que en su práctica ya tienen mucha experiencia, ¿no? Incluso modelos alternativos a la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, esos son los retos en un proceso de formación permanente, ¿no? Un ajuste o reajustes al modelo de acuerdo a las realidades de cada contexto, pero también estos grandes diálogos permanentes que se tienen que tener con los diferentes sectores, ¿no? Y ahí es donde una parte del magisterio ha mostrado inconformidad con el nuevo secretario, porque hay experiencias en donde apunta, ¿no? Por ejemplo, a un no diálogo, ¿no? Pero bueno, habría que ver, ¿no? Claro, En esta y nueva ju fase. y justo eso era la siguiente pregunta, ¿en qué tanto influye el titular de la Secretaría de Educación Pública en México con que sí se siga esta educación humanista, este proyecto que se ha hablado de continuidad con cambio? ¿Qué tanto influye y cuáles serían los, asegúnes o los problemas que se le ve a la designación de Mario Delgado Carrillo? Claro, la designación del secretario de Educación históricamente siempre ha sido eh, como premio, ¿no? A políticos que han estado dentro de una estructura del partido, ¿no? No estoy diciendo que ocurra exactamente lo mismo, pero sí es una tendencia histórica que el titular de la SEP siempre sea alguien que tiene una trayectoria política, ¿no? No sé si rescatable o respetable, pero sí una trayectoria notable dentro del partido. Entonces,
el premio es que llega a la SEP, ¿no? En este caso, ¿no? El titular de la SEP no lo precede una trayectoria que avale, por ejemplo, su designación. Fue el responsable de hacer estos acuerdos territoriales sobre la repartición, por ejemplo, de las candidaturas, ¿no? En Morena en todo el país, ¿no? Recordemos que el Estado mexicano, su legitimidad se funda en hacer acuerdos territoriales para tener la paz, ¿no? Y basta recordar el libro del príncipe mexicano de Rina Rux, en donde plantea este proceso histórico de consolidación del Estado mexicano a partir de esos acuerdos territoriales. Entonces, Mario Delgado hizo exactamente ese proceso de hacer acuerdos territoriales ahí en cada estado, en donde apunta a construir una política de seguimiento, ¿no? Esperemos que con cambios favorables, pero no lo precede, por ejemplo, una trayectoria notable en el ámbito educativo, lo cual puede ser limitante, puesto que esta política educativa sí se necesita, ¿no? Además de cumplir con ciertos estándares o indicadores, ¿no? A nivel internacional, sí requiere de alguien que conozca estos procesos metodológicos de construcción del conocimiento, ¿no? De una forma diferente, ¿no? De una tradición crítica, que al parecer eso es lo que cuestionan algunos sectores del magisterio, al plantear que él forma parte de estos acuerdos, ¿no? Que se hicieron en la reforma educativa del 2013, ¿no? Entonces, eh, demos el beneficio de la duda, pero creo que sí es una limitante el perfil del titular de la SEP, ¿no? Se requiere de alguien que no solo conozca de metodología, de procesos formativos, sino que también esté convencido de que la educación se construye en comunidad, y al decir en comunidad se refiere al diálogo con los sectores, ¿no? Incluso disidentes del magisterio, porque la disidencia no tiene que ver con una cuestión solamente política, ¿no? Sino que tiene que ver también con una idea diferente de educación, ¿no? Una educación territorializada, efectiva, pues, ¿no? De lo que necesitan las comunidades, de lo que necesitan los estudiantes, ¿no? Y entonces, estos sectores del magisterio pues tienen un montón de experiencias. Valga recordar eh, que la nueva escuela mexicana recoge, ¿no? los principios que se estuvieron trabajando por décadas en diferentes partes del país, sobre todo Oaxaca, ¿no? Chiapas, Guerrero, y faltaría nombrar más estados en donde hay una tradición crítica educativa que se salían de los marcos de lo permitido por la SEP, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge ahora la nueva escuela mexicana. Entonces, habrá que esperar, ¿no? Que no solo sean acuerdos de control magisterial, sino que sean diálogos para hacer acuerdos, y que la SEP se vuelva como una coordinadora nacional de distintos proyectos educativos comunitarios que apunten a una misma línea, que la de construir una ciudadanía crítica, ¿no? Sí, sobre todo que, bueno, las críticas han arreciado en el sentido de que la nominación de Mario Delgado representa un retroceso a la educación pública en México, y hay quienes más radicalmente han hablado de una ofensa al magisterio, sobre todo por haber apoyado ahí la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Y bueno, en este sentido, como bien señala, daremos el beneficio de la duda, y que no sea como en otros casos, que sea un premio, una secretaría fundamental para el país, con el sindicato que, pues un sindicato bastante oscuro, el CENTE, pero es el mayor sindicato de trabajadores de toda América Latina. ¿Qué podríamos, qué nos haría, qué haría como ciudadanos, qué haría recobrar la confianza en esa secretaría con este personaje como Mario Delgado? Algo breve. Sí, iniciar diálogos, ¿no? Con estos sectores críticos, porque, insisto y lo vuelvo a repetir, que la crítica no tiene que ver solo con que
que este personaje no caiga bien, ¿no? Sino que tiene que ver con que hay ideas de educación como proceso, pues, que son distintas, ¿no? Las comunidades indígenas, sobre todo, están hartas, ¿no? De un proceso homogeneizante, castellanizante, ¿no? Que desdeña los procesos educativos internos que ellos tienen, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, el sistema normativo de las comunidades, muchos de ellos están fundados en procesos pedagógicos, ¿no? A los niños se les enseña a respetar la naturaleza a partir de ciertas formas. Por ejemplo, la fiesta es un espacio pedagógico, la faena es un espacio pedagógico, y eso es lo que las comunidades y estos profesores también plantean que se recupere dentro de esta formación. Entonces, creo que la Secretaría de Educación Pública tendría una legitimidad al plantear lo que se hizo al principio, ¿no? De la nueva escuela mexicana, que es hacer estas consultas regionales, pero no solo consultas que llenen auditorios, ¿no? Y que se levanten ahí minutas con acuerdos muy generales, sino que sean consultas a modo de mesas de trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, uno de los grandes pendientes es continuar con la elaboración de los libros, ¿no? Pero ya no solo la elaboración de los libros, digamos, en términos masivos, sino que una elaboración de libros que tenga que ver con que los contenidos sean regionales, ¿no? Por ejemplo, la Huasteca tuviera una versión de los libros propios con principios y valores comunitarios de acá, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? Establecer mesas de trabajo, ¿no? Y sobre esto generar diálogos, acuerdos, ¿no? Y que ellos deriven en otros acuerdos, por ejemplo, mejoras salariales, ¿no? Formación continua y todo lo demás. Creo que sería un paso inicial que podría darle a la SEP una legitimidad. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente de estos temas que son fundamentales, este cambio que ya se hizo y sobre todo de esta educación humanista por la que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador y estar con la lupa pues muy, muy cercana ahí a la nueva gestión de Mario Delgado. Gracias, David Hernández San Juan, por sus comentarios y por esta entrevista. Mucho gusto. Hasta luego, Marta. Gracias, muy buen día.